Y hablamos del genocidio cultural, la censura y la quema de libros durante la dictadura militar. Vamos a hablar con una compañera, una amiga de la casa, con Natalia Di Virgilio, sobre este tema que ha calado tan hondo en la Argentina, en nuestro país. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Bienvenida Natalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, Muy bien, bien, muy bien. bien. Bueno, muy aquí bien. estamos, ¿no? Bueno, Para tema fuerte reflexionar. hoy, Nati, ¿eh? Así es, para hacer Sí, memoria sí, acerca sí. de esta gran herida, ¿no? Que sigue latiendo en la historia cultural de nuestro país, ¿no? De todos los argentinos. Contanos un poquito, bueno, ¿qué pasó en este Pero tiempo? vieron que cuando recién estaba viendo lo previo y también las imágenes, vieron que cuando uno intenta callar algo es como que sale con más fuerza. Sí, es verdad. Así es. Bueno, eso es lo que más o menos no, lo que se ha estado viendo de la resistencia de las palabras durante esa época, de todo lo que se intentó hacer, callar. Siempre estuvimos diciendo en estas columnas y con ustedes el tema de que lo personal es político, el peso de las palabras. Y bueno, ellos se instalaron esa especie de léxico de terror, de contrarrevolución cultural que quisieron llamar, diciendo que solamente las palabras que el gobierno de facto emitía eran seguras, cuando que decía que bueno, se debía perseguir bajo el mote de subversivos a todo escritor, todo editor, todo personaje, toda persona de la comunicación, y todo eso creo que diezmó el derecho a la expresión, que es todo lo que toda sociedad necesita, ¿no? Claro, Natalia, ¿qué se estaba quemando con esta quema de libros? El pensamiento, básicamente. Básicamente, ¿no? Intentaba quemar pensamientos, no sé, acciones que justamente crecían con más fuerza. Solamente Perdón. digo, la mente obtusa de estos personajes tan nefastos han tenido la creencia de que quemando estos libros censuraban todo lo que había, lo potenciaron mucho más. Pero también creo que el daño cultural se extiende a lo largo del tiempo y todavía lo estamos sufriendo en el día de hoy. Claro, pero nosotros pensemos que tanto desde la música como desde el arte en toda su expresión, siempre que han querido tapar o han querido callar, ha surgido con más fuerza. Cuando Masera dice en ese año el tema de vivimos una torre de Babel abyecta por lo que la gente venía diciendo y venía protestando, solamente tenemos que darle una nueva significación a las palabras y las nuestras son seguras. Es todo un mensaje, además de violento, que intenta calar en los niños. De hecho, todo el tema de la educación, tanto privada como pública, los nuevos programas que la gente tenía miedo y tenía que ser como una especie de comisario de la sociedad, diciendo esto se está enseñando, esto no. El secuestro de escritores, hoy se cumple un nuevo aniversario, lamentablemente, de la desaparición de Rodolfo Walsh, luego de su carta abierta, que vamos a leer al final un poquito. Como para mostrar, ¿no?, ese paño de lo que se estaba persiguiendo, de lo que él estaba también denunciando. Y había separado algunos libros como para que la gente que escucha hoy la columna también vaya a la biblioteca de su lugar, de su ciudad, intente conseguir estos libros o vaya a comprarlos si es que puede, claro, o compartirlos para que justamente tengan la voz necesaria. Natalia, ¿cuáles eran los libros que fueron quemados? ¿Cuáles fueron? Justamente. No muchos, pero en general, algunos, ¿no? Al final, claro, sí, era la literatura infantil, la literatura juvenil, más que la de adultos, porque desde ese lenguaje se intentaba también mostrar desde la ironía y desde la inocencia lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, Elsa Bornemann había ganado en el 76 el premio Hans Christian Andersen. En el 77 es prohibido el libro de los chicos enamorados, que es un poemario que habla del amor inocente, y al año siguiente, están siendo prohibida acá, vuelve a ser representante de la Argentina en Múnich. Entonces, todas esas cosas. Luego está también El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Durmec, que es infantil. Toca el tema de justamente lo dictatorial de una persona que está en un país que les pide a todos que pinten de gris la casa cuando que uno solo no lo hace y empieza los demás a copiarse de ese comportamiento y deja de ser gris ese lugar. El beso de la mujer araña de Puig, Operación Masacre, que ahora les vamos a leer un poquito, Ganarse la muerte de Griselda Gambaro, que habla de
de la violencia, pero ya desde la intimidad, desde el tema de lo solapado de la violencia, y eso a los dictadores, por supuesto, les interpelaba, les decía, no, ¿de qué están hablando? ¿Qué están queriendo instalar? Y todo eso desde la resistencia, desde la poesía, desde la narrativa, ya sea desde la clandestinidad en nuestro país o desde el exilio, porque muchas voces también se alzaron desde el exilio, como podían también, ¿no? ¿Qué pasa con las escritoras mujeres, Natalia, en este marco, en este contexto y en esta situación? Por supuesto que ser mujer, no solo en la dictadura, sino en cualquier contexto, siempre conllevaba algo particular. En este caso, como les decía recién, Elsa Bornemann fue una de las más perseguidas, porque intentaba, desde esa inocencia, hablarle a los niños, pero a su vez, esos niños aprender y también hablarle a los padres, ¿no? Todo texto que se quisiera dar en el colegio era totalmente censurado, era quemado, era secuestrado o revisado. Entonces eso era lo que le pasaba a ella, que fue como la más emblemática. O recién hablábamos también de Griselda Gambaro, que es una gran escritora, pero ya para adultos. De alguna manera, con el paso del tiempo, ¿hubo alguna recuperación cultural de todo aquello, Natalia? A mí me parece que cuando nosotros escuchamos la música, cuando vemos... El otro día tuve la posibilidad de volver a ver Operación Masacre ya, pero desde la película, porque escuchaba a la hija del director que cuando fue filmada, que fue en la clandestinidad durante 2 años, luego se distribuyó en tambores totalmente separados, tuvo que volver a reconstruir todo como para entender un poco de lo que se vivía, de lo que se tapaba. Entonces todos esos recortes, todas esas censuras, no solo desde lo literario, vuelve con más fuerza y nosotros decimos, pero ¿por qué se prohibía? Entonces yo quiero ver qué sucedía. Y es también como un registro que la cultura está intentando recuperar de a poco. El otro día se habló de una autobiografía de Rodolfo Walsh que fue recuperada, porque Rodolfo Walsh, cuando hace esa carta abierta como escritor a la Junta Militar en el primer aniversario de la última dictadura, quiere distribuir copias sabiendo que ni los medios, ni la televisión, ni los medios gráficos, ni la televisión, y muy pocos, obviamente por el terror, le iban a poder decir. Entonces va echando en buzones de las casas para que la gente también entienda lo que estaba sucediendo. Claro. Y eso también es una forma de recuperar, porque se empezó a recuperar parte de su obra. ¿La sociedad era consciente de esa censura al pensamiento, de ese ataque a los ideales, a las utopías, a la libre expresión? Yo cuando hablo con mis padres, a mí ellos me explican que mucho no se vivía eso. O sea, no se sentía desde ese lugar. Sí había miedo, claro. Sí, pero no se conocían el tema de los centros clandestinos. Sí, por ejemplo, el tema de la escuela. Yo fui en democracia a la escuela, pero tenía maestras que sí nos hablaban, y también luego en el secundario ya uno tiene otra conciencia. Pero en la primaria yo recuerdo, de hecho yo estoy escribiendo un cuento sobre este tema, que recuerdo a mi maestra de 5º grado, y entonces un poquito uno tiene esas memorias y va para atrás. Pero no se conocía tanto. O de esas frases que a veces nos dicen que en el momento no logramos comprender o dimensionar, ¿no? Pero con el tiempo uno las va entendiendo, mirando desde otro lugar, ¿no? Sí, el tiempo es un gran testigo. Nati, te quería consultar respecto a si está mapeado, si se sabe en qué provincias argentinas fueron las que sufrieron esta quema. Estamos viendo allí en provincia de Buenos Aires en imágenes, pero ¿hay algún dato si se hizo sistemáticamente en gran parte del país? Mira, en La Plata fue bastante crudo. Fue una ciudad que siempre como que estuvo señalada, como por el tema de la educación, pero también por la universidad. Claro. Entonces también hubo muchos perseguidos. Nosotros somos uno de los centros, nuestra ciudad es uno de los centros donde más, junto con Córdoba, por supuesto, son como las ciudades emblemáticas desde el punto de vista de eso de la educación. Entonces lo que sucede es que hubo mucho perseguido, mucha quema de libros, mucha cierre de bibliotecas,
tengo familiares también que le ha pasado eso, que han tenido cuando cerraban la facultad no decir en qué profesión estaban estudiando. Eso es un perseguimiento tremendo también, ¿no? Si me permiten, voy a leerles un poquito. Tengo la edición de Operación Masacre, pero la edición de La Flor, que fue el que fue recogiendo como apéndice todo un caminito sobre Rodolfo Walsh. Y les voy a leer lo que estábamos hablando hace un ratito, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar en ese primer aniversario que él tanto sintió, porque también perdió una hija en el medio. ¿Esta era, Nati, la que dejaba en los buzones? Exactamente. Mirá. Es extensa, les voy a leer una parte y les voy a resumir la otra, porque es interesante si tienen acceso. Y si no, creo que se puede conseguir también en internet en la cualquier biblioteca por si no pueden comprarlo. Muy bien, lo escuchamos, Nati, a ver. Adelante. Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. Luego la carta, estos son los primeros párrafos, que para mí son los que más nos golpean, diríamos. Pero cómo está hablando desde el lugar, desde esa expresión clandestina, Nati, él mismo, ¿no? Exactamente, con el dolor de saber, él vivía, siempre se decía, por eso también es el Día de los Trabajadores de Prensa, el tema es que él vivía armado, a pesar de que estaba en contra de eso, luego de lo que le sucede a la hija, y porque sabía que lo iban a secuestrar. De hecho, se cumplen 44 años, porque cuando él sale es baleado en una esquina de Capital, se lo llevan a la ESMA y de ahí desaparece todo rastro. Luego saquean su casa, luego intentan quemar su obra, pero él ya había distribuido gran parte y por eso se está recuperando, que es lo que hoy me preguntaba Ezequiel. La carta que está en este apéndice habla del tema de la falacia, del número mentiroso de los desaparecidos, habla de las cárceles, habla de cómo se realizaban el tema de las torturas. Es muy dura, lo hace con total descripción. Habla de que no se da a conocer la lista de los nombres de los desaparecidos, de lo que está sucediendo en las cárceles y en algunos centros de detención. Por supuesto, era un periodista que estaba acostumbrado a la investigación y sobre todo creo que cuando uno es padre, con lo que le pasa a un hijo, creo que ahí se adentró de otra forma. A ver qué más. De hecho, el tema de las listas, mientras vas buscando, Nati, digo, el tema de las listas, muchas investigaciones periodísticas referenciaron el hecho de no encontrarlas, ¿no? O encontrar muy pocos rastros porque quemaron absolutamente todo. Exactamente, no hay registros. Además de haber sido un plan sistemático, creo que también fueron como quemando esas miguitas de pan, si se me permite esta metáfora, como que todo lo que iban haciendo lo iban destruyendo, y porque sabían que en algún momento la cultura se los iba a reclamar, que los periodistas lo iban a reclamar, que los familiares se lo iban a reclamar. Y de hecho también habla de una de las peores tiempos económicos en los cuales fue sumida también Argentina, de la pobreza, de cuando se lo escucha un poco también a Rodolfo Walsh, se lo lee, habla de cómo Capital está sumida como una villa miseria, por cómo, esa es la metáfora que él utiliza, ¿no? Por supuesto. Después de semejante golpe económico y de todo lo que estaban sumiendo los capitales extranjeros mediante el gobierno de facto. Vos decís también, en parte de lo que comentabas, respecto a lo semántico, a las letras, a lo que se escribe y lo que se interpretaba con acierto, son errores y son crímenes. Esta falsa concepción que tenía el gobierno de facto, de acuerdo a lo que clasificaban como aciertos, lo que a las claras eran aberraciones absolutas, transformadas, como vos lo decías, en crímenes, nada más y nada menos, ¿no? Pero
parece? Vos pensás que cuando uno de ese triunvirato del horror dice que hay que realizar una contrarrevolución cultural porque todo lo que se sabía hasta ahora estaba mal, que solamente sus palabras eran seguras, estamos hablando de una locura total. Si yo digo que solamente mi opinión vale, que solamente lo que yo escribo vale, que solamente lo que yo hago vale, ¿qué nos queda socialmente? ¿Qué sucede, no? Entonces, ya ahí, desde el primer discurso, hay una bajada de línea súper poderosa, y de ahí todo totalmente una justificación de que todo lo que venga va a estar bien. Sí, vos mencionaste una palabra clave. Estos personajes nefastos autojustificaban todo el movimiento. De hecho, no tenemos el tiempo hoy, pero digo, había un plan sistematizado previamente para hacerlo. Y lo que llama la atención cuando uno lee bibliografía de aquella época es que ellos se autojustificaban en la locura que pasó en la Argentina. ¿Sí? Un tema que hay que hablarlo seguido porque es parte de nuestra historia, ¿no? Pero que sigue doliendo. Sí, totalmente. Sin duda, por supuesto. Y uno también tiene esa responsabilidad, como decíamos hace un ratito y como venimos diciendo, de la palabra, de lo que se investiga, de lo que uno dice. Tenemos responsabilidades para que justamente los que nos sigan puedan recuperar un poco de eso, puedan hablar de eso. Esto es un privilegio estar hablando nosotros tres y que de este tema y que nos estén escuchando también, porque somos generaciones que vinimos después y que bueno, también el tema de eso, mis padres han tenido que pasarla en el medio, y entonces no es menor. Totalmente. Natalia, pueden acceder entonces a tus redes con más material acerca de este genocidio cultural, sin duda, @divina_social, bueno, para interiorizarse, para acercarse a tu obra también, que es muy valiosa. Sabemos que estás escribiendo permanentemente, así que los invitamos a que te sigan, Nati, ¿sí? Buena semana, Nati. Muchas gracias. Bueno, te abrazamos desde aquí grande. Y esperamos el reencuentro para el próximo jueves, ¿sí? Muchas gracias. Un beso. Besote. Chao, Nati. Chao. Adiós.